Hola amigos, buenas noches. Hoy mi nombre es Walter Pampín y quería dejarles una pequeña reflexión que está conectada con el trabajo guitarra, la técnica interna. Esta reflexión pequeñita va a tener que ver con lo que conocemos usualmente como el sistema parasimpático y el sistema simpático y la práctica musical y la enseñanza. Los invito a que busquen material sobre el sistema simpático y parasimpático, porque abunda este material, y yo voy a hacer solo una pequeña referencia para poder conectarlo con la actividad musical. Entendemos por sistema simpático aquel que se activa y se pone en marcha ante una situación repentina de extremo peligro. Por ejemplo, siempre se da la misma imagen, se cuenta la misma historia, de que si yo fuera caminando por la calle y de repente me atacara un tigre, ante tremendo peligro, mi sistema simpático se activa e inmediatamente restringe la cantidad de sangre en mis órganos, aprieta mi abdomen para que la sangre fluya hacia las extremidades, a la vez que mi visión se transforma en una especie de visión de túnel donde yo estoy enfocado absolutamente en una dirección, porque en esa situación lo único importante para el sistema es pelear o huir, para salvar la vida simplemente. Tuve 15 segundos para escaparme de ese tigre. Si no terminó conmigo, me subí a un árbol y una vez arriba del árbol, fuera de peligro, ese sistema se desactiva y yo vuelvo a respirar cómodamente, mi abdomen se relaja, la sangre vuelve a ocupar su espacio en los órganos y el sistema vuelve a estar en un estado de semi-relajación en lo que consideramos que está activo el sistema parasimpático. Esta cuestión del sistema simpático y parasimpático es como muy importante por varias razones. La primera de ellas es entender que cuando se activa el sistema simpático, se reducen todas aquellas funciones creativas y toda la sensibilidad emocional y de todo tipo que no sea expresamente necesaria para esa acción de salvar esa vida. Por lo tanto, la consecuencia de esto es entender que ese sistema simpático no es el estado ideal para realizar alguna actividad que tenga que ver con un acto creativo, sino más bien todo lo contrario. Lo importante sería entender que cuando yo realizo una actividad creativa, como tiene que ser la música o cualquier otro arte o cualquier ciencia, tengo que estar en una situación donde esté activo el sistema parasimpático, es decir, donde mi sistema no tenga que encargarse de la supervivencia y pueda disponer de su energía para utilizarla en el aspecto creativo y sensible. Estos aspectos creativos y sensibles, cuando se activa el sistema parasimpático, son reducidos a un mínimo. Es por esta razón que creo conveniente hablar de este tema, porque muchas veces, aún
en estas épocas, seguimos viendo personas que de alguna manera justifican el aprendizaje bajo presión, el aprendizaje bajo exigencia, el aprendizaje bajo la incomodidad, el aprendizaje aún bajo el temor de la sanción o de el maltrato. Esto realmente debe ser repensado, pues en esas condiciones no estoy creando las condiciones para obtener un alto resultado en el aspecto creativo y expresivo. También es interesante pensar que este sistema simpático y parasimpático no es encendido y apagado, no es sí y no, no es tan radical, sino que consideramos que en esta época hay como una especie de semi-encendido casi permanente de ese sistema simpático, pues la vida en una ciudad y en esta sociedad nos tiene como casi siempre en alerta, el temor de que nos asalten, el temor de que nos agredan, las presiones que tenemos con las cargas que tenemos que resolver en esta sociedad, hacen que ese sistema de alguna manera no termine de relajarse, no termine de estar en un estado absolutamente parasimpático y placentero, sino que está en un estado de semi-encendido, en un estado de semi-alerta, en donde estamos semi-restringidos en el aspecto creativo. Quisiera que sobre este tema pudiéramos charlar, pudiéramos opinar, porque es simplemente el comienzo de la charla sobre este tema. Es algo muy importante y que debemos empezar a fundamentarlo desde múltiples aspectos, porque ya no hay forma de sostener y justificar la presión, la exigencia, el mal clima de alguien que está aprendiendo, de alguien que está explorándose, de alguien que está desarrollándose en un aspecto expresivo o creativo. Es una contradicción tremenda la que se plantea, pues no puedo plantear un trabajo creativo en un ámbito que claramente pone en marcha el sistema simpático de una persona. Les pido que piensen sobre el tema, que investiguen y que colaboremos en opinar, porque es la mejor manera de crecer juntos. Muchas gracias y un abrazo para todos.